Estimados televidentes, muy buenas noches. Nos reencontramos nuevamente en este programa de desarrollo y producción dentro de la temática que ya habíamos encarado en el programa anterior, relacionada con el riego y el desarrollo rural en el momento actual. En el primer número, la primera sesión habíamos tratado aspectos relacionados al contexto que actualmente estaría creando las condiciones para hacer reflexiones y susceptibles intervenciones en el desarrollo rural, particularizando en algunos aspectos en lo que al riego se refiere como experiencia para tener criterios en lo que habíamos tocado como temas particulares, que es el caso del cambio climático, los paradigmas tecnológicos, las políticas públicas, el tema de la gestión en el desarrollo rural. Ahora tratamos de ver o veremos, particularizando nuevamente en el riego, pero ya en el sentido de hacer algunas apreciaciones respecto a las experiencias de riego, pero relacionadas con lo que sería el desarrollo económico y social en general, ¿no? En qué situación nos encontramos, cuáles son los paradigmas que se han aplicado en determinado momento y que han surtido ciertos efectos que en este momento son motivos de experiencias o frustradas o experiencias exitosas. El tema de las relaciones, de las políticas nacionales y las políticas relacionadas o regionales relacionadas con esta temática. Nuevamente queremos agradecer a Humberto por aceptar nuestra invitación y dar curso tal vez ya a lo que nos tocaría analizar en este momento, en este segundo programa. Tenemos un primer punto que eso decimos, ¿qué paradigmas se han aplicado en relación al desarrollo rural? Y particularizándose en la experiencia que tienes en el riego, y qué juicios podríamos hacer de lo que yo tengo algunos criterios al respecto. En cierto momento el desarrollo rural integrado era un concepto, el desarrollo agrícola integrado era el otro, el manejo de sistemas de cultivos también en el manejo del desarrollo rural, y particularizando yo hice un curso en Israel, el enfoque de Rehovot en relación al desarrollo rural también. Entonces hemos aplicado algún paradigma, cuáles de estos, qué efectos se han logrado y qué experiencias tenemos como criterios de análisis para hacer juicios sobre la situación en esta temática. Humberto, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente contigo, Fernando. Pues contestando a tu pregunta, yo creo en los últimos 30, 40 años hemos aplicado todos los enfoques filosóficos que han habido para el desarrollo. No se nos ha debido perder ninguno. Lamentablemente tampoco hemos tenido éxito aplicando ninguno de ellos. Pero en todo caso lo que sí ha quedado absolutamente claro es que el riego es un instrumento fundamental en lo que es la garantía productiva. Y en ese contexto el riego sigue siendo fundamental para la lucha contra la pobreza. Estamos, sobre todo en la región andina, con programas de mucha inversión para intentar hacer una expansión importante de lo que es la agricultura regada. En la región andina, sobre todo, es de grandísima importancia el agua para la producción agrícola. Si no tienes agua, corres tremendos riesgos para garantizar tu producción. Entonces, el riego en ese contexto se vuelve un instrumento realmente fundamental. Y es por ello que con mucha lógica y con mucha razón el gobierno ahora enfatiza programas de riego, ¿no? Lamentablemente, para tener mayor impacto el riego se necesita tener aguas reguladas, se necesita contar con represas, se necesita contar con mecanismos de tecnología avanzada, es decir, tecnificación, riego presurizado, etcétera, que son temas en los que recién se está incursionando. Es verdad que no vamos a poder tecnificar todo el riego que hay en el país, pero es importantísimo que vayamos avanzando en tecnificar lo que es posible, lo que tiene aguas reguladas y lo que puede avanzar en ese sentido. Entonces, reiterar que se han aplicado todos los enfoques filosóficos del desarrollo para la agricultura
y que en el contexto global general el riego sigue siendo importante en cualquiera de ellos. Ahora un aspecto en ese sentido. Entiendo yo de que una de las experiencias que se pudieran sacar de esa aplicación de todos esos paradigmas que decías, es que también el riego por sí mismo no va a resolver todo si es que tú no integras a unas políticas relacionadas con la producción, con el manejo de la tecnología, del mercado, el financiamiento, el manejo de los recursos humanos, etcétera, etcétera, como un concepto de integralidad, porque de otra manera resuelves el tema del riego, pero si no resuelves la parte agrícola, por ejemplo, o el mercado, el problema puede ser exitoso en temas de riego, pero en términos ya de efectividad, ¿no?, de productividad y todo lo demás, queda por ahí. No entiendo eso, no sé qué opinas tú al respecto. Es evidente. Uno de los principales problemas que se confronta para tener un impacto mayor en el riego, en la agricultura, es la tenencia de la tierra. En estudios que hicimos hace algunos años, alrededor del 2009-2010, identificamos que una familia, para superar el umbral de la pobreza y viviendo exclusivamente de la agricultura y de la agricultura bajo riego, necesitaba al menos 1.2 hectáreas cultivadas anualmente para tener los ingresos que le aseguren vestimenta, educación, alimentación, vivienda, etc. Entonces, ese es uno de los aspectos que más limitan el desarrollo de la agricultura en la región andina, el hecho de que se ha parcelado demasiado la tierra. Y en este momento es imperativo pensar en alternativas, en opciones, tomando en cuenta que hay un nuevo marco, un nuevo contexto rural, hay una nueva ruralidad. O sea, la gente del campo está emigrando mucho a los centros urbanos, ya lo habíamos conversado este tema, y ahora deberíamos rediscutir el que queda en el campo, debería agrupar seguramente la tierra, deberíamos buscar formas imaginativas de reagrupar la tierra para que quede en manos de los que tienen más vocación agrícola, de los que tienen mejores condiciones para seguir produciendo y hacerlo mejor, por supuesto. Dos elementos de preocupaciones que se tienen al respecto. En esa perspectiva de crear condiciones para un desarrollo rural, sobre todo en el área andina, en la pequeña producción, que responda a índices de crecimiento en la producción, en la productividad, que ojalá se trasladaría hacia un mejoramiento de las condiciones y calidad de vida, ¿no? Entonces las experiencias hasta ahora no nos han llevado a esos resultados, que donde pudiéramos destacar un hecho concreto y decir, mira, en tal lugar se aplicó tal programa y en este momento la calidad de vida de la gente es de estas condiciones y esta naturaleza. Entonces parecería que efectivamente hay un mejoramiento con los éxitos y fracasos que se pueden haber tenido, pero que en sí se ha avanzado, no podríamos decir que no se ha avanzado, pero siempre queda la duda si estamos haciendo un verdadero salto en términos del desarrollo económico o si estamos, lo que yo le llamaría, haciendo más decorosa la pobreza, ¿no? Tienes muchísima razón. Yo creo uno de los graves problemas que confrontamos en lo que es el desarrollo de la agricultura en la región andina boliviana es precisamente lo que tú has mencionado, es la falta de integralidad. O sea, tenemos acciones aisladas que pretenden tener un impacto mayor y esto es absolutamente insuficiente. O sea, no es, reitero, suficiente contribuir a aumentar la cantidad de agua disponible para riego si es que no tienes otros componentes fundamentales como es semillas mejoradas, investigación, control de suelos, control de plagas y una serie de otros factores que inciden tremendamente en lo que es el desarrollo agrícola. Entonces, esto está ahorita segmentado dentro de lo que son las políticas de desarrollo. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un Ministerio de Desarrollo Rural y Agricultura, que cada uno por su lado intenta de la mejor manera avanzar. Pero es necesario compatibilizar
criterios, articular emprendimientos conjuntos, etcétera, que es un desafío todavía para las autoridades de esos ministerios de llevar adelante. A manera de dar, de alguna manera, un cierre de este punto que estamos tratando, el tema relacionado con los paradigmas aplicados, los conceptos de desarrollo aplicados, yo entendía que en cierto momento muchos han nacido de los programas de cooperación, la FAO, el Banco Mundial, la cooperación alemana, ¿no?, etcétera, y ahora nos enfrentamos a esta situación de que no hay tal vez esos, o si hay, no se los pone en vigencia porque el concepto de la política de Estado es diferente, pero tampoco estamos produciendo otro, o estamos generando un paradigma, o ya no es necesario paradigmas, no sé. Creo que evidentemente por muchos años estuvimos influenciados por modas y por iniciativas que venían de fuera, pero ya hace varios años la cooperación decidió que debía articularse a las propuestas locales de desarrollo. Y esto se respeta ya absolutamente, yo diría al menos en los últimos 8 años se ha llevado adelante en el marco de un pleno respeto a lo que son iniciativas locales. Entonces, todo lo que fueron modas, etcétera, ha quedado un poquito atrás. Es parte ya de la historia y ahora el desafío está más en nuestra cancha. Nosotros como bolivianos tenemos que generar propuestas, tenemos que generar metodologías y otros mecanismos que nos permitan mejorar nuestras acciones relacionadas con el desarrollo rural y con la agricultura. Aprovechando de lo último que señalas, entiendo que una metodología que en la experiencia tuya sobre todo se ha llevado adelante, y sería bueno hacer juicios, no de valor, sino juicios de reflexión para hacer conceptos tal vez sobre esta experiencia, es la famosa metodología del acompañamiento, ¿no?, en el manejo del agua, en el manejo de la producción. Así como eso también tú tienes experiencias de aplicación en el Chaco, que no sé si aplican también esta misma metodología u otra. De esas experiencias, el caso de Punata Tiraque, por ejemplo, ¿no?, de esas experiencias y de otras que tú has podido pasar, no me he actualizado en ese sentido, ¿qué puedes señalar como experiencias? A ver, el acompañamiento es una metodología de asesoría técnica que se basó en partir del respeto a lo que son las demandas genuinas de los usuarios de riego, de sistemas de riego. Entonces, se trató de apoyar lo que eran iniciativas locales y acompañarlas con reflexiones más bien técnicas. Es decir, el campesino, el usuario, sabe exactamente lo que necesita y lo que quiere, pero no conoce todas las tecnologías, etcétera, y para eso entonces se dio este enfoque de que los técnicos, en un marco de absoluto respeto, contribuyan con propuestas tecnológicas, un abanico de alternativas para resolver los problemas que los usuarios pretendían resolver. Ese es básicamente el concepto del acompañamiento, y que se traduce en ir apoyando a la reflexión, a la maduración de ideas, hasta que en una interacción entre campesinos y técnicos se pueda generar lo que son propuestas de proyectos que sean vendibles, que sean factibles y que puedan llevarse a la implementación. Entiendo que en el concepto está la recuperación del saber campesino, del tecnócrata. ¿Qué de esa experiencia, qué se puede recuperar ahora? ¿Funciona? ¿Es viable? ¿Tiene límites? No sé. Bueno, ese es un elemento fundamental del enfoque de acompañamiento, ¿no? El rescate del saber campesino. Lo que pasa es que los
técnicos hemos tenido casi siempre una actitud arrogante de creer que nosotros somos los que cargamos con soluciones, con propuestas tecnológicas modernas, etcétera, y que estamos listos para llevar el desarrollo a nuestras regiones pobres, a nuestras regiones rurales. Y no es pues precisamente así. O sea, es importantísimo respetar a quien vive en condiciones de pobreza, que vive en condiciones que no son fáciles y que ahí hace agricultura. Entonces, se parte de intentar conocer cómo es que vive ahí, cómo establece sus condiciones de producción, sus estrategias de sobrevivencia, de mantenerse en un contexto muchas veces hostil. Entonces, el acompañamiento promueve justamente eso, respetar a aquella gente y a partir de conocer a profundidad los problemas que quiere resolver y las soluciones que incluso tiene en muchos casos ya pensadas, proponer alternativas tecnológicas que sean viables y que puedan llevarse a cabo. O sea, es algo que tendríamos que recuperar, tal vez incidir y profundizar, porque ese saber no lo puedes ignorar, diríamos. Totalmente de acuerdo, es algo que deberíamos reiterar, porque es un enfoque que se dio en algún momento, pero yo encuentro que reiterativamente se pierde. O sea, continúa la arrogancia de los técnicos que creemos que tenemos todas las soluciones a partir de nuestro conocimiento tecnológico, y no es así. Necesitamos tener más sensibilidad hacia lo que son las reales condiciones de quien vive de lo que nosotros pregonamos que es posible hacer. El campesino vive de la agricultura, vive del riego, nosotros no. Entonces tenemos que respetar lo que hacen ellos para proponer alternativas, reitero, viables. Sin perder los índices básicos que creo que ya no está en discusión, la efectividad, la productividad, la eficiencia en términos del manejo del cultivo, de la inserción al mercado, etc., sin perder eso. Definitivamente. Es importantísimo justamente promover procesos de diálogo e interacción. A través de esos procesos de interacción, los técnicos podemos transmitir algunos elementos que son importantes, innovadores y que ayudarían a mejorar las condiciones productivas, pero no pretender cambiarlas directamente a partir solamente del conocimiento de una tecnología, sino a partir de lo que es posible hacer en función de las potencialidades del campesino y de las condiciones regionales. A manera también de cerrar, ¿no? Tengo una curiosidad, de pronto es impertinente el tratar de tocar este aspecto, no sé cuál es el contexto, o sea, estos criterios se aplican en el Chaco también. El Chaco es otro contexto sociocultural, ecológico y todo lo demás. Es cierto, hemos trabajado también en el Chaco, hemos intentado, si quieres, trasladar estos conceptos que no necesariamente han sido muy bien llevados a cabo. En el Chaco se confronta un problema adicional. Tienes un problema de interculturalidad muy marcado. Tienes a los indígenas guaraníes, tienes a los chaqueños y tienes a los migrantes collas. O sea, tenemos tres culturas que están interactuando en un territorio en el cual es difícil encontrar soluciones inmediatas. Es necesario profundizar el conocimiento del Chaco y escuchar lo que son las visiones de estas tres culturas. O sea, la cultura nuestra que baja al Chaco a hacer agricultura, la cultura guaraní que no es necesariamente dedicada a la agricultura y la cultura chaqueña, que es la gente que ya vive allá y que tiene otros enfoques más ligados a la ganadería y no tanto a la agricultura. Bien. Un elemento así, dentro del marco que podemos hacerlo, respecto a las políticas públicas, ¿no?, actuales. Tú, en el texto que teníamos de guía, marcabas, ¿no?, la importancia que en este momento tiene el programa Mi Agua, ¿no?, el programa del PRONAREC, ¿no es cierto?
¿Qué tiene de esto estas propuestas, de esta cuestión del saber campesino, del manejo de la tecnificación en el manejo del agua? No sé, ¿qué tiene? La verdad que sería interesante conocer algunos elementos generales. A ver, yo creo que son diferentes programas. El programa Mi Agua es un emprendimiento mayor que lo que ha intentado hacer es canalizar en forma abundante recursos financieros para ejecutar proyectos de riego y proyectos de agua potable. Entonces su enfoque ha sido principalmente intentar resolver necesidades inmediatas, no necesariamente intentar construir, edificar y tomarse el tiempo, sí, de entrar a un proceso de definición de proyectos, de establecimiento de demandas genuinas, etcétera. Ha sido una propuesta política de gran impacto, por supuesto, por la cantidad de recursos que ha movilizado, pero que seguramente va a confrontar algunos problemas con los resultados por la rapidez con que se ha implementado. Ha sido muy eficiente desde el punto de vista financiero, pero creo yo que no va a ser tan eficiente desde el punto de vista social y desde el punto de vista de impactos en el riego. Sorpresa para mí. El otro programa, el PRONAREC, que es Mi Riego ahora, sí está tomando con más calma, está haciendo una planificación más elaborada, que rescata todos estos criterios que hemos mencionado, ¿no? Del acompañamiento, de identificación de demandas genuinas, etcétera, y de entrar a procesos de formulación de proyectos y, por supuesto, de implementación de los mismos. Debería generar procesos, no solamente impactos coyunturales o de corto plazo. Sí. El programa Mi Riego está más enfocado, te reitero, a proyectos que sean más sostenibles y que tengan un mayor impacto en la producción agrícola y en el riego, por supuesto. ¿Ya se ha canalizado a través de algunas decisiones de manejos de proyectos, de financiamientos o algo? Están ya en marcha, Bueno, el Mi Agua ya ha tenido varios programas, ¿no? Que han sido anuales, y el Mi Riego, que es el PRONAREC, está en una segunda etapa que, entiendo yo, está arrancando con muy buenas perspectivas y, por supuesto, con altas expectativas de éxito. Ahora, se me ocurre, a manera de cerrar el programa, lo siguiente, de que efectivamente en este momento, en base a esto del programa Mi Agua, las experiencias anteriores del PRONAREC y demás, la falencia tal vez o la necesidad sería la formulación de una política nacional que integre todo esto en un solo, y no sea solamente el agua o solamente el financiamiento, sino una política de desarrollo rural como parte de una política de desarrollo económico y social del país, pero así en un marco global. Uno, pues eso, y el otro sería la necesidad tal vez de plantear políticas regionales también, no solamente que sean retos del Estado central, sino también de los estados locales. Sin duda. Bueno, de hecho el Estado tiene ahorita una propuesta que se refleja en lo que es la Agenda del Riego 2025, que intenta establecer ejes estratégicos de acción y diversos planteamientos de implementación de proyectos, etcétera, que se van a llevar a cabo en los próximos 10 años. Lo que sin duda falta es la articulación con otros componentes fundamentales que ya tú mencionaste del desarrollo agrícola, para que se pueda coordinar acciones que sean integrales y conseguir un mayor impacto en lo que son las inversiones, grandes inversiones que ahora está canalizando el Estado. O sea, políticas de desarrollo, lo que no inhibe que tenga un contenido político del gobierno de turno, pero políticas de desarrollo que trasciende el gobierno y se conviertan en políticas de Estado. Así es, así es. Humberto, muchas gracias, ¿no?, por tu presencia, tus aportes. Tenemos todavía a ver si un round más, ¿no? Y en ese sentido, entonces, nada, pues agradecer al público y motivarlos para participar junto con nosotros en el siguiente programa.
Buenas noches. Sí, Humberto. Muchas gracias, Fernando. Un gusto.